Si le pellizco suavecito no va a sentir nada. Y luego con mayor intensidad, ¿qué va a decir? Profesor, me duele. O al extremo de reaccionar, sacar el brazo mínimo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debe de haber? Debe haber un estímulo previo. Este estímulo puede ser generado por medios químicos, por medios físicos o por medios biológicos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Químico, no sé si te cae ácido muriático concentrado, imagínate el dolor que vas a sentir. Físico, exposición ¿a qué? A un golpe. ¿Sí? Y biológico, presencia de microorganismos. Cuando estamos con infección respiratoria, ¿no duele acá? ¿Sí o no? Ya. Pero, ¿por qué te duele, si fue tu músculo, por qué te duele esta parte del músculo? ¿Por qué? Porque hay un estímulo y ¿a dónde viaja esa información? Al sistema nervioso. O sea, están las conexiones nerviosas, llegan acá, mediante las neuronas aferentes y eferentes, ¿recuerdan? Y luego, ¿qué pasa? Retorna la información y aquí dices, me duele. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre a nivel de la membrana? Cuando hay agresión, se van a formar los mediadores químicos. Y hay diferentes tipos de mediadores químicos que acabamos de mencionar. La prostaglandina, la bradicininas, los leucotrienos, la propia histamina. ¿Por qué la histamina, profesor? Pues la histamina usted me dijo que era un agente alérgico, ¿recuerda? ¿No es cierto que cuando hay un golpe no se pone rojo? ¿Y por qué se pone rojo? Porque hay vasodilatación. ¿Qué significa? Que la histamina está actuando también como vasodilatador. Cuando hay alergia no está rojo esta zona. Sí, pues, ¿y quién era el responsable de la alergia? La histamina. Entonces, ¿qué pasa? Se manda la información, se manda la información, se manda la información. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué ocurre acá? Ustedes ya lo han dicho que ha estado bastante interesante eso, pero no lo van a saber explicar muy bien. ¿No es lo que hay conexiones nerviosas? ¿Sí, no? Aquí está la membrana presináptica y la membrana postsináptica, ¿verdad? Entonces, viene una información y rápidamente, ¿qué se libera? Ustedes lo han visto, las encefalinas, las endorfinas, ¿sí o no? ¿Vieron o no? Incluso yo le pregunté, su compañera hizo esto. Había dos. Cuando hay un estímulo acá, entonces, ¿qué se va a liberar? Las endorfinas, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿qué ocurre? Por acá, ¿qué cosa había almacenado? ¿Qué cosa había almacenado? Lo dije. El glutamato. Entonces, ¿qué ocurre? Bien simple. Ella normalmente es liberada. ¿A través de qué? De la vesícula. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que acá va a haber participación, como lo dijo, de canales de qué? De calcio y canales de potasio. O sea, va a haber un estímulo, por lo tanto va a haber liberación de qué? Del glutamato. Y el glutamato va a actuar sobre su receptor del glutamato. Y esto va a desencadenar finalmente de cosa dolor. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quiénes serán los primeros en tratar de defendernos? Voy a colocar de otro color. Las encefalinas y las endorfinas. ¿Y qué van a encontrar por acá? Al receptor. ¿Qué receptor? Opioide. Le voy a poner así, receptor opioide. Que puede ser mu, delta o K, siendo el más importante. Los tres tienen actividad, pero el más importante es mu. Entonces, ¿qué va a hacer la encefalina? ¿Qué va a hacer la endorfina? La va a activar, ¿sí o no? Al activarla, lo que ya sabemos, ¿va a activar a quién? A la GI. Por lo tanto, la GI, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a la N-ciclasa. Por lo tanto, va a disminuirse el AMP cíclico. ¿Qué significa? Que este AMP cíclico disminuido, ¿qué va a hacer? Va a impedir que se siga liberando, ¿qué cosa? Glutamato. Al disminuir la cantidad de glutamato, ¿qué va a pasar con la sensación dolorosa? Va a ir disminuyendo. ¿Y dónde se produce todo esto? Conclusión, ¿dónde actúan los opioides? En el sistema nervioso central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, si esto hacen las encefalinas, la pregunta será, ¿por qué las encefalinas no controlan el dolor del cáncer de un paciente? ¿Por qué? Creo que la respuesta es obvia. Porque se está liberando, ¿qué cosa? Cantidad excesiva de ¿qué? De glutamato. Por lo tanto, la encefalina endógena solita no la puede controlar. Entonces, si la encefalina tiene más o menos esta figurita, una bolita, en donde aquí cae exactamente la bolita, viene la morfina, supongamos así. Ahí está la morfina. ¿Tiene afinidad o no con este receptor? Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa? Va a activar ¿a quién? A más receptores opioides. Al activar más receptores opioides, va a disminuir con mayor proporcionalidad, ¿qué cosa? El AMP cíclico.
Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la liberación de este neurotransmisor? Va a reducir notablemente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ese dolor que es severo? Sencillamente va a ser inhibido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya terminé la fisiología. ¿Ahora qué hago? Simplemente pongo acá. ¿Quiénes se encuentran aquí? La morfina, el fentanilo, el tramadol, el dextroproporcifeno, el afentanilo, el remifentanilo, etc. ¿Sí o no? Pero ¿qué otra particularidad diríamos? Que de todos ellos la heroína no se emplea clínicamente. ¿Sí o no? Clínicamente, probablemente en otros países, así como la marihuana en nuestro país no se usa, ¿sí o no? Pero la marihuana en otros países sí se usa, como analgésico. ¿Verdad? Perfecto. Pero de todos ellos, el que tiene mayor potencia, ¿quién es? La morfina. Sin embargo, el fentanilo, el alfentanilo y el remifentanilo son más usados en ¿dónde? En las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, el tramadol se puede utilizar de manera ambulatoria y a nivel hospitalario, el tramadol. ¿Me voy a entender? Perfecto. Pero ¿qué sucede? Mencionaba también a la codeína. Sin embargo, la codeína también es un analgésico, pero además es un Oxígeno. ¿Pero qué efectos adversos generan? Inclusive la activación de este receptor, la activación de ese receptor MUR. ¿Qué efectos adversos generan? Varios. Pero uno de ellos que hay que rescatar, ¿cuál es? La depresión respiratoria. ¿Pero qué significaba la acción depresora? Inhibir, ¿no? O sea, disminuir. ¿Eso qué significa? Si este es el sistema nervioso central, por acá está el centro de la tos, el centro del dolor, el centro cardíaco. O sea, los opioides ¿qué hacen? Deprimen el centro del dolor. Por lo tanto, ¿qué efecto habrá? Analgésico. Excelente. Pero para poder lograr ese objetivo, ¿qué tienen que atravesar? ¿Qué tienen que atravesar todos los opioides? La barrera hematoencefálica. Pero lastimosamente los narcóticos no solo van a deprimir a él, sino también van a deprimir a quién? Al centro de la tos. Sobre todo ¿quién? La codeína. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa entonces que los opioides son neurodepresores. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Pero estos se emplean única y exclusivamente en dolores severos, dolores crónicos, para que actúen en el sistema nervioso central. Pero habíamos dicho que todo se inicia ¿cómo? Con la participación ¿de quién? De los mediadores químicos. Él es uno de los más importantes. Las prostaglandinas, ¿qué producen? Analgesia. ¿Qué producen? Inflamación. ¿Y qué producen? Piresis. ¿Esto qué significa? Dolor. ¿Esto qué significa? Hinchazón. ¿Y esto qué significa? Elevación de la temperatura. ¿Quién es el responsable? Él. ¿Pero tenemos prostaglandina? Sí. ¿Pero qué ha pasado para que me genere esto? Se ha incrementado. Entonces, ¿cuál será el objetivo de los medicamentos? Disminuir. Entonces, ¿cómo se llaman? Inhibidores de la síntesis de prostaglandina. ¿Quién es el principal representativo? Los AINES. Y a los AINES también se le conoce como no opioides. Un opioide es analgésico y hay no opioides que también son analgésicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Ya lo explicó muy bien. Las prostaglandinas se forman a partir de ¿quién? ¿De quién? Del ácido araquidónico. Pero para que el ácido araquidónico se transforme en prostaglandina es necesario ¿de qué? De ciclooxigenasa. Y hay dos ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. Siendo el más, diríamos, dañino para nuestro organismo, la COX-2. Siendo la COX-1 la constitutiva. ¿Constitutiva por qué? Porque él siempre está presente y nos está defendiendo. Entonces, ¿qué significa? Que habrá que inhibir acá y habrá que inhibir acá. Sí, esos son los AINES más antiguos. Pero los más modernos, ¿dónde actúan? En la COX-2. Ya está. Sin embargo, han mencionado también sus compañeros que los leucotrienos tienen implicancia, pero ellos básicamente tienen efecto de cosa inflamatorio. Incluso en el asma, ustedes lo han mencionado. Y resulta que en el asma se emplean ¿qué? El montelukasa, ferlucasa y leutón. ¿Recuerdan alguna vez de qué? Son antileucotrienos. Pero el peor para un dolor, si te duele el brazo, la mano. Pero, ¿qué ocurre?
Resulta que los que inhiben la síntesis de la prostaglandina directamente, ¿quiénes son? Los directos. ¿Quiénes son? ¿Y los indirectos quiénes son? Los corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides no actúan acá, sino actúan más arriba. Los fosfolípidos se transforman gracias a la fosfolipasa 2 en todo esto, ¿sí o no? ¿Y quiénes actúan acá? ¿Quién actúa ahí? La lipocortina. ¿Los corticoides? No, la lipocortina. ¿Y qué es la lipocortina? Es la proteína sintetizada gracias ¿a quién? A los corticoides. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Resulta que dentro de los inhibidores de la síntesis de prostaglandina se encuentran, como ya hemos mencionado, los AINES. Es por eso que tiene que existir una relación entre la inhibición de la COX-1 y la COX-2. En donde, por ejemplo, si la relación es 1, ¿qué significa? Que están inhibiendo en la misma proporción tanto el 1 como el 2. Por lo tanto, si se inhibe en un 100% a él, se está inhibiendo en un 100% a él. Por lo tanto, es un excelente antiinflamatorio, pero es altamente gastrolesivo. Pero ¿qué pasaría si fuese así? Ejemplo, 1,5 o COX-1 entre COX-2, 0,25. ¿Cuál es más conveniente? Acabo de decir, si es esto, significaría que se esté inhibiendo en un alto porcentaje a él y en el mismo porcentaje a él. ¿Sí o no? Un buen efecto antiinflamatorio, pero te está dañando el estómago. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el primero o con el segundo? ¿O con ninguno? Entonces, 1.5 ¿cuánto es? Es 3 medios, ¿sí o no? ¿Y 0,25 cuánto es? Un cuarto. ¿Qué significa? Que entre comillas, para entenderlo, asumamos que en total haya 5 COX. Hay 2, ¿listo? De inhibición, pero ¿qué se está inhibiendo más? ¿Se está inhibiendo más la COX-1, sí o no? O sea, hay efecto antiinflamatorio mínimo, pero el estómago va a quedar bien destrozado. Pero sin embargo acá, ¿cuánto se está inhibiendo a la COX-2? 4 veces. ¿Y cuánto a la COX-1? Una mínima proporción. Por lo tanto, ¿qué significa? Que va a haber menos gastrolesividad. Al final lo va a haber. Pero hay otros que son los más modernos, como lo dijiste, aquellos que van a inhibir única y exclusivamente ¿a quién? A la COX-2. ¿Quiénes se encuentran acá? El meloxicam, el celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, luminecoxib, valdecoxib. ¿Sí? Teniendo en cuenta que en muchos países han sido retirados del mercado, pero sin embargo en nuestro país todavía se sigue vendiendo. Pero ¿cuál es su desventaja? Que al inhibir a la COX-2, ¿quién trabaja más entonces? Él. Por lo tanto, miren, y lo explicamos cuando se les pidió que investiguen por qué el rofecoxib fue retirado del mercado, ¿sí? Como él va a inhibir a él nada más, entonces él va a hacer fiesta, ¿no? ¿Qué va a formar él? Prostaglandina. ¿Pero qué prostaglandina sobre todo? El normoxano A2. Por lo tanto, ¿el que produce? Aumento de la agregación plaquetaria. ¿Y las plaquetas para qué sirven? Para formar coágulos. Al haber más plaquetas, ¿qué va a aumentar? Coágulos. Pero como estas están dentro de nuestro organismo, ¿cómo se llama? Trombos. Por lo tanto, los trombos, ¿qué van a generar? Obstrucción. ¿Y estas obstrucciones dónde se pueden generar? En el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular, generando ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, motivo por el cual fue retirado del mercado. No necesariamente. ¿Listo? ¿Pero qué ocurre con los corticoides? ¿Actúan acá? Sí, pero no solo ahí. Actúan sobre diferentes órganos. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que los AINES tienen como principal efecto adverso gastrolesividad. Gastrolesividad. Que nos lo mencionó muy bien. Empieza como una irritación, un ardor, pero puede complicarse hasta con una ulceración y hasta cáncer. ¿Listo? Pero también el que se daña, ¿quién es? El riñón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a reducirse la vasodilatación, principalmente. Sin embargo, los corticoides tienen una lista de efectos adversos que pueden provocar ceguera. Primero con un trastorno visual, hasta la ceguera. Después de generar la cara redonda, el síndrome de Cushing, ¿sí? O Cushing. Te hace que retengas líquidos, generando síndromes edematosos. ¿Entendés? ¿Perdón? Insultismo en cierta medida. Puede elevarte la presión arterial, puede elevarte la glucosa. Tiene muchos efectos adversos, motivo por el cual su uso es limitado. Sin embargo,
entre él y él, ¿cuál es lo que más se comercializa? ¿Cuál es de alta rotación en la forma exótica? AINES. Pero ¿qué ocurre? Ya que hemos hablado de AINES, los AINES solamente se caracterizan porque tienen la posibilidad de 3 actividades: antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Sin embargo, los corticoides solo una, antiinflamatoria. ¿De acuerdo? Pero algunos de ellos se pueden utilizar como antialérgicos. Resulta que analgésico pueden ser algunos AINES. ¿Quiénes son los principales AINES que tienen actividad analgésica? El más importante, el ketorolaco, el ketoprofeno y el clorhexidinato de lisina. Son estos analgésicos. ¿Listo? Pero hay algunos que son antipiréticos, pero además analgésicos. ¿Quiénes? El paracetamol y el metamizol. Pero hay algunos que son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. ¿Quiénes están? Todos los demás. No, todos los demás no. Solamente ¿quiénes? El ibuprofeno, el naproxeno, el ácido acetilsalicílico. Sí. Pero ¿quiénes son los que básicamente son antiinflamatorios principalmente? Ahí está el diclofenaco, ¿estamos de acuerdo? El ácido mefenámico, ¿sí? Está la indometacina, está por ejemplo, un primo hermano del ketorolaco, el ketoprofeno, ibuprofeno, el naproxeno, etc. Entonces, el ketorolaco, el ketoprofeno y el clorhexidinato de lisina son analgésicos básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, preciso. Media hora para que exponga el siguiente